Bueno, vamos ahora a explicar un poco cómo funciona la herramienta de manejo de base de datos de Office. Esta se llama Access. Nos va a servir para la creación, diseño y manipulación de bases de datos de manera muy sencilla. Nada más que requerimos saber o conocer algunos conceptos esenciales de lo que son las bases de datos para que pues podamos aprenderlo correctamente. Entonces, eh, por ahora se trata de la cuestión teórica de las bases de datos y un poco alineada a lo que es esta aplicación. Entonces, ¿qué es? Pues es una herramienta. Esta herramienta de Access pues nos va a servir para trabajar con las bases de datos que nosotros vamos a tener en formato digital. Hace muchos años o una buena cantidad de años había o existían bases de datos en formato físico. Hablamos de papeles, hojas, tablas que se almacenaban en lugares físicos y pues eso generaba también muchos problemas para recuperar esa información. Ahora nosotros trabajamos prácticamente siempre con bases de datos en formato digital a través de equipos de cómputo, en donde nosotros podemos solucionar muchos de los problemas que existen en las bases de datos. Em, entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de datos. Esos datos van a tener, pues, ciertas cualidades que, pues, las van a hacer afines. Entonces, hablamos de una colección de datos, pero del mismo tipo, que pertenecen a, como lo dice aquí la teoría, a un mismo contexto, obviamente que tienen cierta lógica y la idea es que estas bases de datos se almacenen para recuperarlas en el momento que nosotros los vamos a necesitar y en el formato adecuado también para que pues realmente nos sirva ese almacenamiento de datos. Hablamos también de lo que es el formato digital o electrónico porque pues es más fácil recuperar información desde la computadora que si lo hacemos en una base de datos física, ya que hay que ir a buscar hasta el lugar donde se encuentran los datos y a lo mejor ocupan un gran volumen de espacio y a lo mejor también ya no los podemos recuperar como quisiéramos, ¿no? Las bases de datos en papel pues tienden a con el tiempo a deteriorarse, a ya no tener visibilidad, a ser afectadas por condiciones externas y la legibilidad pues se puede ver comprometida. En cambio, en una computadora pues los archivos se recuperan tal cual como se están creando. Entonces, es de las grandes ventajas que tiene el utilizar bases de datos en formato digital. Igualmente también para la recuperación, pues basta con poner ciertas palabras claves en el apartado de búsqueda y pues la recuperación es muy veloz por la capacidad de los equipos de cómputo y aparte con mayor precisión. Herramientas y objetos en Access. Aquí vamos a hablar de principalmente dos elementos, ¿no? Lo que son herramientas, son propias del software de Access. Access maneja varios módulos de herramientas que me van a permitir a mí crear mi base de datos. Y los objetos, pues vamos a decir que son elementos auxiliares que utiliza también Access para trabajar. Un objeto como tal, estamos hablando de cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa es un objeto. Un objeto tiene propiedades. Esas propiedades, pues, van a ser distintas dependiendo del tipo de objeto. Si nosotros tenemos un teléfono celular, pues ese teléfono celular es un objeto y ese objeto pues tiene peso, tiene dimensiones, tiene forma, tiene color. De ese tipo de propiedades hablamos de los objetos. Aquí en Access, pues obviamente no va a ser un celular, pero van a ser este tipo de cosas, ¿no? En este caso, tablas. Las tablas de datos va a ser algo principal en el trabajo de base de datos y van a tener dimensiones y van a tener número de filas, de columnas, etcétera, ¿no? Las relaciones no es más que una especie de unión que nosotros vamos a tener o de algún tipo de particularidad que van a compartir
ciertas tablas, dependiendo de cómo funcionen las cosas en la realidad. Entonces, esto va a ser importante aquí en lo que nosotros vamos a estar trabajando. Una consulta es como cuando uno va al médico y, y refiere cierta enfermedad, cierta problemática, y pues el médico nos es capaz de dar cierta respuesta o cierto medicamento o lo que sea, dependiendo de lo que nosotros demos o brindemos de información. Es algo similar. Un formulario, pues, no es más que un objeto en el cual nosotros podemos ingresar datos, ya sea para visualizarlos de la misma base de datos o para ingresarlos a la base de datos. Más adelante vamos a analizar un poco más estas herramientas y estos objetos. Un informe no es más que un reporte donde nosotros vamos a poder recuperar información de la base de datos y las macros son elementos de programación. Nosotros podemos llevar la base de datos a un nivel todavía mayor de complejidad y obviamente de uso con estas macros que pues tendríamos que aprender a programar para poder utilizarlas. En este caso no las vamos a analizar, pero sin embargo existen como una herramienta de Access. Ahora vamos a analizar las tablas. No existen bases de datos si no tienen, pues tablas. De hecho, ahí es donde se organizan esta colección de datos. Entonces, ¿qué es una tabla? Pues es un objeto. Ese objeto se utiliza para principalmente almacenar los datos de nuestra base de datos. Em, Contiene datos sobre una entidad y esta entidad representa una cosa o un objeto. Suena complejo, pero realmente no lo es tanto. La idea de una tabla es simplemente transformar una entidad que puede ser cualquier cosa, una persona, un libro, un objeto, un aula, lo que sea que nosotros queremos representar, pues lo podemos transformar a lo que es una tabla de datos. Y esa es una representación de lo que existe en la realidad, ya sea que estemos hablando de una base de datos de una escuela o una base de datos de una empresa o una base de datos de una librería, pues cualquiera que sea, dependiendo de lo que existe en la realidad, nada más lo vamos a transformar a un lenguaje de base de datos que pues no es más que hacer tablas de datos. Las tablas tienen ciertas características que ustedes ya conocen perfectamente. Se constituyen de filas y columnas, ¿no? En el apartado horizontal y vertical. Aquí en base de datos funciona de la misma manera, nada más que les vamos a cambiar los nombres. Vamos a hablar de que las columnas de una base de datos se llaman campos, así se le denominan. Estos son campos y a las filas les vamos a llamar registros, mientras que a la intersección, que normalmente en una tabla común y corriente le llamamos celda, aquí le vamos a llamar dato y eso tiene bastante lógica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el dato de Carlos y pues eso está sobre el campo contacto y está en el registro FYS, ¿no? Entonces, así funciona más bien los nombres en base de datos. Si hablamos de base de datos, tenemos que familiarizarnos con estos términos que al final ya los conocemos, pero con un nombre distinto, ¿no? Aquí también el registro lo pueden encontrar como tupla, pero eso es vamos, en un lenguaje todavía más técnico de lo que es informática, específicamente de base de datos. Entonces, por ahí si lo encuentran, pues ya van a saber de qué se refiere, pero principalmente hay que aprendernos que las tablas se constituyen de campos, registros y datos. Aunado a la información anterior, pues una tabla se compone de una serie de registros, o sea, una serie de líneas horizontales que tienen pues datos contenidos ahí. Un registro es un conjunto de datos, estos definen un elemento como puede ser un cliente, un libro, o una persona o lo que sea, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. Y una tabla tiene distintos elementos del mismo tipo, por ejemplo, varios clientes o libros. Es obvio, no vamos a hacer una base de datos nada más para colocar un solo registro. Se supone que nosotros tenemos un problema de almacenar muchos datos. Entonces, si nosotros queremos almacenar toda nuestra colección de libros, pues entonces es obvio que vamos a almacenar diferentes registros, ¿no? No va a ser copias del mismo libro.
y también estas tablas pueden estar relacionadas entre sí o no, dependiendo de cómo funcionan en la realidad. Y a esto nos lleva a las relaciones. Esta teoría viene de las bases de datos relacionales. Hay otras teorías de bases de datos, sin embargo, la más expandida y encontrada en el mundo, pues es la teoría de bases de datos relacionales, y aparte de que nos permite representar cualquier problema de la realidad al 100%. Esto de las relaciones va a ser crítico a la hora de diseñar una base de datos y probablemente sea lo más complejo de entender de entrada, ¿no? Pero es sumamente esencial. ¿Qué es una relación? Es un vínculo entre dos o más entidades, en este caso, pues representadas por medio de tablas, describe alguna interacción entre las mismas. Si en la realidad nos encontramos con un libro y un cliente, pues va a haber ahí algún tipo de relación, o con un profesor y una materia, o un alumno y un profesor. Si hablamos de una base de datos escolar, pues va a haber cierta interacción, y esa interacción pues tiene que representarse de alguna manera. Las tablas se relacionan de dos a dos, no podemos relacionar las tablas así todos contra todas, no tiene que ser de dos en dos. Y si nosotros hacemos una relación entre tablas, pues a la tabla de donde parta la relación le vamos a llamar tabla principal, y hacia donde vaya le vamos a llamar tabla secundaria. O también podemos encontrar como en la teoría como tabla padre y tabla hija, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita suena un poco complicado de entender porque pues es la teoría, ¿no? Ya en la práctica, pues esto debe de quedar un poco más claro. Para relacionar tablas se especifica un campo común que contenga el mismo valor en las dos tablas, y ese campo común será la clave principal en una de ellas. Eso depende del tipo de relación que vayamos a especificar, y viene un poquito más adelante. De hecho, aquí existen tres tipos de relaciones cuando nosotros queremos diseñar nuestra base de datos. Entonces, la primera relación va de uno a uno. Esto hay que aprendérnoslo. Los tres tipos de relaciones son uno a uno, uno a varios y varios a varios. Uno a uno implica que un registro de una tabla puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla. Es decir, aquí tenemos la tabla A y la tabla B, y tenemos cuatro registros para cada una de estas tablas. Y hay una relación directa y específica de un registro de esta tabla directamente con un registro de esta otra. Se puede visualizar como una línea, pero en la realidad funciona de otra manera, pero ya lo veremos en la práctica. Relación uno a varios. Esto puede ser un poco más confuso. Tenemos las mismas dos tablas y tenemos aquí un registro de la tabla A que se relaciona con más de un registro en la tabla B. Igual acá e igual acá, pero viene solamente uno de la tabla A con varios de la tabla B. Puede ser pues más de uno, ¿no? De ahí los que sean. Y aquí se ve representado en el dibujo. Eh, y el que sigue es relación varios a varios. Cuando un registro en una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa. Aquí sí ya tenemos un relajo. La tabla A, la tabla B, un registro de la tabla A que se relaciona con más de un registro de la tabla B, y un registro de la tabla B que se relaciona con más de uno de la tabla A. Es una relación varios a varios. Vamos a ver ejemplos para que quede un poquito más claro. Ejemplos de relaciones uno a uno. Una tabla que relacionara a cada trabajador con otra tabla en la que se guardara su currículum vitae. Em, Suponiendo y partiendo de lo más común, que es que cada persona pues tiene o posee un currículum vitae y nada más, uno y solo uno. A no ser que exista en la realidad alguna empresa en donde, o algún lugar en donde pues se especifique el currículum A, B, C de las personas, pues cambiará la cosa, pero en este caso, si hablamos de que solamente cada persona tiene uno y solo uno de un currículum vitae, pues entonces así funcionaría esta relación. El trabajador de nombre X, y a lo mejor con un identificador número uno que pues le corresponde el currículum vitae 25, ¿no? Y ese currículum vitae número 25 nada más le pertenece a él, a él no se lo podemos asignar a alguien más, ¿cierto? Una relación uno a varios, que es la que más se repite en la realidad, o la que más común vamos a encontrar. Por ejemplo, en una base de datos administrativa, un cliente puede hacer muchos pedidos,
pero cada pedido solo puede haber sido realizado por un solo cliente. Es decir, si tenemos este ejemplo de base de datos administrativa, eh, podemos especificar que un cliente puede hacer los pedidos que se le dé la gana, ¿no? Entre más pedidos, mejor. Pero esos pedidos solamente se le asignan a ese cliente y solamente se le mandan a ese cliente y solamente se le cobran a ese cliente. Si no, estaríamos hablando de, pues, de algo que está mal hecho, ¿no? Imagínense que un cliente pida muchos pedidos y luego digamos, bueno, pues se los mandamos a quien se nos dé la gana y se los cobramos a quien se les dé la gana, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ser directamente a quien lo solicitó, a quien lo pidió y a quien lo va a pagar. Y por último, relación varios a varios. En una base de datos de productos se pueden tener los registros de los proveedores y de los productos, donde cada producto puede ser ofrecido por más de un proveedor. Cada proveedor puede ofrecer productos diferentes. También algo más común y sobre todo más complejo en base de datos, pues es una relación varios a varios, pero al final de cuentas todo esto parte de la lógica. Si nosotros tenemos registros de proveedores y de productos que ofrecen, entonces podemos hablar, por ejemplo, de dos tipos de productos diferentes, no sé, computadoras y celulares. ¿Esos quién los ofrece? Pues a lo mejor el proveedor uno me puede ofrecer celulares nada más y el proveedor 2 me puede ofrecer tanto celulares como computadoras y el proveedor 3 me ofrece también proveedores como computadoras. Entonces es una relación varios a varios porque podemos tener aquí computadora uno 2 y 3 que me la ofrece más de un proveedor, el 2 y el 3, celulares que me los ofrecen más de un proveedor, en este caso todos, uno 2 y 3. Entonces es un relajo un poco más complejo, sobre todo ya a la hora de entenderlo en las tablas de base de datos, pero pues bueno, en la realidad es como así funciona y si ustedes se dan cuenta tiene mucha lógica. Em, bueno, aquí es la explicación de cómo se hace una relación varios a varios, ya trabajando directamente sobre las tablas. Entonces aquí hay que hacer una tabla auxiliar y demás situaciones. Lo vamos a ver más adelante cuando pues surja esa necesidad. Hay aquí otro tema que hay que mencionar, se llama integridad referencial. Em, la integridad referencial son reglas que existen en la base de datos que pues van a estar ahí disponibles o se crearon para salvaguardar la integridad precisamente de los datos y de la base de datos. ¿Qué es eso de la integridad? Pues que se mantenga completa, correcta, sin errores, sin problemas, mm, que se mantenga compacta. Muchas veces nosotros por no salvaguardar estas reglas, pues terminamos corrompiendo la base de datos, haciéndola que mal funcione y que genere pues errores y problemas, ¿no? O cosas que no son verídicas o que no tienen lógica. Por eso pues es bueno tratar de, s- pues de salvaguardar esta información, ¿no? Que funcione correctamente. Referencial se refiere a lo que son pues las reglas estas de las relaciones. Si nosotros vamos a relacionar ciertas tablas, pues entonces hay que respetar las reglas para que la relación se mantenga correcta, ¿no? Y no genere errores. Por ejemplo, la primera regla, no puede haber registros en una tabla hija que no estén enlazadas a la tabla padre. Es decir, no puede haber en nuestra base de datos huérfanos. En la realidad sí existen, pero aquí en la base de datos no. En el ejemplo de nuestra base de datos, todos los pedidos deben haber sido encargados por algún cliente. No podemos nosotros simplemente guardar en la base de datos pedidos y pensar que nadie los ha pedido, ¿no? O especificarlo de esa manera. No puede haber pedidos sin clientes que los hayan encargado porque sería absurdo y sería también un problema en la base de datos. Estaríamos guardando datos que no sabemos ni quién los pidió y pues eso va a ocasionarnos más un problema que una solución. Em, entonces, el sistema de integridad referencial o estas reglas van a buscar comprobar que cuando introducimos algún pedido, el cliente al que se lo asignamos exista previamente en la tabla de clientes. Es decir, que si nosotros vamos a hacer un pedido y decimos que lo pidió el cliente 25, pues entonces el sistema va a buscar si existe efectivamente ese cliente 25, porque si no existe, entonces te va a decir que, pues, que no se puede. La segunda de estas reglas viene a decir que no se puede borrar ningún registro de la tabla padre si está relacionado con registros de las tablas hijas.
Es decir, Access comprueba que antes de borrar algún registro en la tabla clientes no haya pedidos relacionados con ese cliente en la tabla pedidos. Sí, si nosotros vamos a eliminar un cliente, pues entonces que se vaya con todos sus pedidos, o un padre si se va, que se vaya con todos sus hijos. No podemos, mantener ahí, huérfanos, ¿no? Y es lógico, si nosotros vamos a tener un montón de pedidos ahí y no sabemos ni a quién se los asignamos o ya borramos en este caso la persona o la entidad que los generó, pues entonces vamos a tener muchos problemas. Entonces lo mejor es siempre activar la integridad referencial. Esto se hace con estas palomitas a la hora de hacer una relación. Cuando nosotros hagamos en Access una relación, pues vamos a tratar de siempre exigir la integridad referencial para que Access se encargue de verificar que esto se cumple y así no tengamos errores a la hora de nosotros hacer movimientos en nuestra base de datos. Y esto, por ejemplo, actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. Si nosotros hacemos alguna modificación en a lo mejor en un cliente, pues entonces que se actualice todos los pedidos que tienen ese cliente. Y si vamos a eliminar un cliente, pues que se eliminen también todos los pedidos que se relacionaron con él. Aunque esto de eliminar, pues ya es algo que no se usa tanto en base de datos. O sea, las bases de datos ya ocupan un espacio que pues no es tan relevante para la cantidad de espacio de almacenamiento que nosotros tenemos en los equipos. Entonces, pues la idea no es eliminar, simplemente que se quede ahí como un histórico y por cualquier cosa nosotros lo podamos recuperar, ¿no? En algún momento. Después las consultas, la información puede ser recuperada o almacenada mediante consultas y pues dependiendo de lo que nosotros queramos, si nosotros ya almacenamos un montón de datos en la base de datos, pues va a llegar un momento en el que necesitamos recuperar esa información. Hay de tres tipos: de selección, de actualización y de eliminación, pero el objetivo principal es recuperar los datos. Por ejemplo, aquí, si nosotros queremos saber cuáles son los clientes cuyo código postal es el 76800, pues simplemente especificamos en la consulta que nos recupere todos los registros que cumplan con esta condición, ¿no? De 76800. Eso es muy fácil de hacer en lo que es Access, ¿no? Igual esto, seleccionar, es simplemente traer a la vida ciertos datos de las tablas, actualizar es una modificación y eliminación pues es simplemente los que cumplan con la condición que se vayan de la base de datos. Un formulario, lo conocen bien ustedes, inclusive llenan formularios para crear cuentas de correo o de redes sociales, entonces es algo muy similar. Son objetos que se utilizan para la introducción, visualización y actualización de los datos en la base de datos, pero de una manera más, a lo mejor un poco más amigable para lo que es un usuario común y corriente, que a lo mejor no es eh, tan raro ver una ventana de este tipo a, por ejemplo, estar trabajando directamente con las tablas de base de datos. Un informe es similar a una consulta, nada más que el informe pues se va a transformar en un objeto que pues va a ser un poco más agradable a la vista. Las consultas se recuperan en forma de tabla y a veces eso no es tan fácil de leer, entonces podemos transformar la consulta en un informe en donde pongamos ya nosotros logos y pongamos un diseño bonito para que la recuperación de datos se vea más atractiva, sea más fácil de leer, por ejemplo, para hacer un informe precisamente a un jefe, a un supervisor o a alguna otra persona, y también que sea más formal y presentable como para mandar a imprimir. Las macros son acciones, esas acciones se programan y pues es la base principal para crear, por ejemplo, sistemas a partir de sistemas de información a partir de una base de datos. Aquí nosotros lo que vamos a estar analizando son las entrañas de lo que son los sistemas de información, que en este caso son las bases de datos. Y ya que tengamos eso, a partir de ello podemos construir un sistema de información. No es la idea realmente, la idea es que ustedes conozcan un poco más del espíritu o de la esencia de los sistemas de información a través pues de que conozcan cómo funcionan las bases de datos. Como conclusión de este pequeño apartado teórico de Access, podemos
decir que las bases de datos sirven para representar lo que existe en la realidad. Eso obviamente va con las reglas de base de datos, o sea, hacer un sistema de tablas. Ese sistema de tablas pueden llevar relaciones o no y demás datos que nosotros ya hemos comentado. Y la idea es que a la hora de que nosotros las cosas que pasan en la realidad las podamos almacenar de manera sistémica y de manera adecuada para que después podamos recuperarla. Aquí dice en el formato correcto, sin mucho esfuerzo y sobre todo que estos datos les van a servir a ustedes para un futuro trabajo que es más complicado, ¿no? Que es el de la toma de decisiones, el de la solución de problemas.